Alcaldesa, concejales, paisanos, amigos, buenas noches a todos. El primer disparo sonó como un trueno cercano. María Dolores Josefa Antonia de Santa Ana miró hacia la ventana, abierta de par en par, pero no juntó el valor necesario para levantarse de la cama. Husmeó el aire fresco. El olor a quemado de los últimos días parecía haberse disipado. Como era una niña, no quisieron contarle nada, pero ya tenía la edad suficiente para entender. Abusó el oído y justo entonces sonó el segundo trueno. Ahora sí se sobresaltó. Padre daba grandes pasos por el zaguán de madera. Estaba amaneciendo, pero ya había un notable ajetreo en la casa. Entre el segundo y el tercer disparo no pasó tanto tiempo. Padre se detuvo frente a su puerta, la empujó lentamente y la vio allí, sobre la cama, con los ojos abiertos de par en par. ¿Ya está muerto?, preguntó Dolores. Nunca había visto a su padre vestido así. Se había puesto un uniforme con muchos botones, unas charreteras doradas sobre los hombros y botas por la rodilla con espuelas de plata. Tenía la mano izquierda sobre la empuñadura de la espada y con la derecha sujetaba la puerta, que comenzó a entornar despacio. «Duérmase, que aún es temprano», contestó padre sin demasiada convicción. La pregunta no la había cogido por sorpresa. Al fin y al cabo, don Pedro sabía que la niña sabía. Habían hecho esfuerzos por ocultarle los sucesos de los últimos días. La callejera, las carreras, los gritos, el ir y venir de tanta gente, las reuniones en la casa con todos esos hombres serios fumando una habano tras otra. Eran acontecimientos extraños, nunca vistos en su corta vida, pero insuficientes para alertar a la niña acerca de todo aquello. Sin embargo, los disparos de cañón de la semana pasada ya fueron demasiados. Fernandito le había dicho que era una guerra de la de verdad, con muertos y todo, como la del general Napoleón. A Fernandito le encantaba molestar a las niñas. Dolores tenía 4 años y María Isidro 3. Solo se llevaban 11 meses. Cuando madre se quedó embarazada de la pequeña, todos comentaron en el pueblo su extraordinaria capacidad para preñarse y con una sonrisa malévola la increíble potencia del capitán don Pedro de Cabrera y Quintana, notable militar, descendiente de la estirpe de coronel de Fuerteventura, terrateniente, destacado político liberal, alcalde constitucional de la ciudad de Telde y también un hombre fajado. Claro que con todas sus propiedades y dinero, lo extraño hubiera sido que no tuvieran hijos. Llegan por 11 y nadie atinaba a pronosticar dónde iba a detenerse su extensa prole. ¿Ya está muerto?, volvió a preguntar Dolores, antes de que la puerta se cerrara del todo. Padre volvió sobre sus pasos, miró a la pequeña y con un gesto cansado le dijo: «Sí, hija, el rebelde Matías Zurita ya es historia, pero por desgracia los suyos vendrán y serán los amos. Ahora duérmase de una vez, que aún es temprano». Así, más o menos, se vivió en la vieja casa de madera del Carabanal la suerte y muerte de Matías Zurita. Aquella niña, Dolores, era mi tatarabuela, y su padre, don Pedro de Cabrera y Quintana, uno de los tantos personajes olvidados de la historia de esta ciudad. Precisamente en aquellos días de 1823, los amotinados teldenses quemaron el archivo municipal y se perdieron para siempre miles de informaciones y datos que hubieran servido para trazar un mejor perfil de nuestro Telde antes del siglo XIX. Luego vendrían el cólera morbo, la inmigración a Venezuela, Cuba, Argentina, la miseria de la tierra y la condena eterna de los aparceros, el comercio floreciente, las milicias, los casamientos y la tuberculosis. Y mi familia, igual que la de muchos de ustedes, sufrió y vivió todo aquello. Y esa huella está grabada de alguna forma en nuestra memoria particular y colectiva, incluso sin que seamos conscientes de ello. Para mí es un orgullo estar aquí, como decía la alcaldesa, esta noche. Pero, primero que nada, tendría que agradecer a quienes me han invitado, aunque ya no estén en el cargo que ocupaban. Al exconcejal de festejo, José Luis Pérez, y a la anterior corporación de este ayuntamiento, presidida por Francisco Santiago, que no dudaron en darme la responsabilidad de introducir una de las fiestas más emblemáticas del municipio. He comenzado con esta historia que une a la de esta ciudad con la de mi propia familia, porque entre las razones que me han traído esta noche hasta aquí está el hecho de que soy de Telde. Durante varias décadas, gentes que llevaron el mismo primer apellido que llevo yo y cuya sangre corre aún por mi vena, residieron en la calle que lleva a la pared del Bollón, la actual María Encarnación Navarro, en los llanos de Jaraquemada. Fue una mujer de nombre María,
quien trajo ese apellido Statelde, el apellido Naranjo, procedente de San Lorenzo. Aquí se casó con Luis del Jesús, hijo de madre soltera, a mediados del siglo XVIII. Los imagino en una humilde casa, compartiendo el exiguo espacio, trabajadores y pobres, sacando adelante a sus hijos. Pero mis raíces, que son las de muchos de ustedes, insisto, también hay terratenientes, como los Peña o los Cabrera, a los que me refería en la introducción de este pregón, y que dieron muchos hijos ilustres a esta ciudad. Un capitán de milicia, Mateo Rodríguez, procedente de un pueblo fronterizo de la península llamado Madriganos, que perdió a sus padres siendo niño y que se instaló en los llanos, donde acabó mezclando su sangre con los emprendedores comerciantes de Tampor. El concejal, Antonio José Sánchez, que murió a consecuencia de la voz que le dio un burro. El notario, José Ortega Padrón, descendiente de una noble familia reina, y también artesanos, agricultores, panaderos, albañiles, esclavos también, empeñados todos en la tarea de sobrevivir. Los Silva, los Yedra, los Amador, los Talavera, los Romero, los Martín, los Gil de Vega, los Freitas, los Peñates, cientos de personas venidas en los últimos 5 siglos, desde Agüime, Galda, del Burrero, Teror, Valsequillo, Las Palmas, desde islas como Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, El Hierro, La Palma, e incluso desde Burgos, Portugal, Zamora o Huelva. Todos, una increíble y variada lista de antepasados, míos pero también suyos, que en un momento u otro se afincaron en nuestra ciudad, han hecho posible que hoy estemos aquí, que yo esté aquí ante ustedes. Les decía que soy de Telde, mis padres son de Telde y mis abuelos también. Mi abuela Rosalía, por ejemplo, tenía tienda en San Antonio, y uno de mis dos abuelos se llamaba como yo, Pepe Naranjo, Mastro Pepe Naranjo. Algunos de ustedes lo conocieron. Fue durante muchos años el barbero de San Antonio, y creo que era alguien especial. Lo digo en serio, era alguien que ayudaba a los demás. Ya saben cómo eran los barberos antiguamente en los barrios. También eran practicantes, ponían inyecciones y lavativas, ayudaban en los partos y hasta algunos arreglaban un hueso que otro. Mi abuelo era así, dispuesto para todo. En mi casa siempre se contaron historias. A mi madre me encantaba. De hecho, creo que de ella heredé el gusto por una historia bien contada. Ella le llamaba cuentos. Ven, que voy a hacerte un cuento, me decía. Ustedes saben dónde está San Antonio. Desde la casa y la barbería de mi abuelo se veía la Majadilla, al otro lado del barranco. Pues una de las historias que más me gustaba de mi abuelo era la de las luces. Cuando una mujer de la Majadilla se ponía de parto o alguien sufría de un percance y necesitaba de mi abuelo, encendían un quinqué mirando para el barranco y lo movían de un lado para otro. Mi abuelo, desde San Antonio, sabía qué significaba aquella señal y se encaminaba a casa del enfermo o de la parturienta a través del barranco. Alguien especial, les dije antes, aunque no sé si todo el mundo lo tenía igual de claro. Allá por los años 40 del siglo pasado, la parroquia de San Juan elaboró un padrón donde se inscribía a todos los vecinos del municipio. Y el señor párroco de entonces anotó al lado del nombre de mi abuelo. Son una familia muy religiosa, aunque él no suele venir a misa. Dice que no puede por su trabajo. Dice que no puede, decía el cura. La verdad es que no podía, porque los domingos abría la barbería. Mi abuelo una vez iba paseando por una calle de San Juan junto a un amigo y se cruzó con Fernando González. Entonces, el poeta y catedrático le saludó diciéndole: adiós, Pepe. A lo que mi abuelo respondió: adiós, Fernando. Entonces, el amigo que acompañaba a mi abuelo le recriminó: pero hombre, será don Fernando. Y el poeta, que era un hombre sencillo, añadió: ¿cómo me va a decir don Fernando si nos conocemos desde niño? Así era el poeta y así era mi abuelo, gente normal. Aunque nunca se lo pregunté, a Mastro Pepe Naranjo debió gustarle que luego estudiara yo en el colegio que llevaba el nombre de su amigo, el poeta Fernando González. En realidad, mi primer colegio fue el Colegio San Juan. Allí, mi primera maestra fue doña Cándida. Era dura Cándida. Recuerdo que una vez me oriné en clase porque no me atreví a pedirle permiso para ir al baño. Era firme, pero de ella aprendí el gusto por las cosas bien hechas, el rigor en el trabajo, la seriedad en lo que uno hace. Fueron días de grandes lecciones. Gracias, Cándida, que sé que estás por ahí. Luego pasé al poeta Fernando González. Allí me dieron clases maestros como Gloria, Nieves, Juan, Vicente, Cecilia, Gregorio. No me quisiera olvidar de ninguno. De todos guardo un cariñoso recuerdo. Quizás Telde debería ser un día un homenaje a todos esos maestros que dejaron tanta huella en mi generación. A los maestros en general, gente entregada y no siempre reconocida, que moldean a las personas en las que luego nos convertimos. Una labor que, en mi opinión, supieron llevar a
a cabo con cariño y dedicación. Pero me quiero detener un poquito solo en una de esas maestras. Se llamaba doña Ramona y me enseñó el amor por los libros. Como profesora de literatura y de lengua en el Colegio Poeta Fernando González, también estaba al cargo de la biblioteca, que para mí era como un espacio sagrado, un lugar mágico donde podías acceder a nuevos mundos, llenos de aventura, o misterio o belleza. Doña Ramona, que debió verla en un rejo, me pidió que la ayudara con la catalogación de los libros y yo aprovechaba cualquier rato para sentarme a leer. Llegué a conocer aquella biblioteca como la palma de mi mano. Es curioso, hace un año, gracias al magnífico proyecto Vereda, volví al Poeta Fernando González. Y cuando entré a la biblioteca me quedé asombrado. Yo la recordaba grande, luminosa, amplísima. Estaba en el mismo sitio que entonces, pero los ojos de un niño no son iguales que los de un adulto. Ahora la vi en su verdadera dimensión. Un aula adaptada como biblioteca de unas pocas estanterías, una sala modesta, pequeña. En fin, la biblioteca de un colegio de primaria. Aunque pensándolo bien, creo que aquella habitación sí que sigue siendo una puerta hacia otro mundo. Al menos lo es para los niños que hoy estudian allí. Lo era para mí y lo es para los que hoy estudian allí. Y eso me basta. Porque creo que los ojos limpios de un niño ven mucho más allá que los nuestros. Pero volviendo a doña Ramona, recuerdo que un día nos encargó escribir un cuento. Yo debía tener 12 o 13 años. En aquella época todos leíamos las aventuras de los 5, de Sandokan, las peripecias de Sherlock Holmes. Y supongo que ella esperaba algo en esa línea. Pero yo le hice una pequeña trampa a doña Ramona. Mi hermana ya estaba en el instituto y le habían incluido como lectura obligatoria los cuentos de un escritor llamado Edgar Allan Poe, que yo devoraba cada noche antes de acostarme. Me encantaba Poe, aunque es bastante tétrico. Así que yo lo que hice fue escribirle a doña Ramona El pozo y el péndulo, una historia terrorífica de Poe, que redacté con mis propias palabras de niño de 13 años y que firmé como si fuera mía. Ya ven, desde tan tierna edad me dedicaba a hacer mal periodismo copiando las cosas de otros. Pero doña Ramona también debió enamorarme del tétrico gusto de Allan Poe, porque me puso notable. En aquellos años andaba yo con mi jersey color vino por las calles de este barrio, de San Juan. Muchas veces al salir de clase paraba en la tienda de Tilita a comprar golosinas que devoraba antes de llegar a casa. Un día mis padres debieron decidir que ya estaba suficientemente espabilado como para volver solo y me dieron dinero para la guagua de la partida. Me explicaron con todo detalle dónde estaba la parada y qué debía decirle al chofer. Yo, tan contento, me puse a esperar a la guagua y cogí la primera que pasó. Pagué y me senté en mi asiento como un niño bueno. Sin embargo, pasados unos minutos, me di cuenta de que la guagua seguía para Ginama. Sin darme cuenta, había cogido un Sakai. Lo que mis padres no me dijeron, o yo no me enteré, es que nunca debía coger la guagua verde. Así que me bajé en la siguiente parada y me tocó volver caminando hasta la Cañavera. Cuando llegué, media hora más tarde, mi madre estaba desalada. Luego vino el tiempo del instituto, el único que había entonces en Telde, el José Arencilla Gil, aunque poco después abrieron el de la Rocha. Y empezaron entonces las fugas de clase, el futbolín, los intentos de ligoteo con las chicas. En aquel entonces yo estaba locamente enamorado de una compañera del colegio que nunca me correspondió. Por ella hice muchas tonterías y a estas alturas de mi vida todavía no sé ni siquiera si se enteró. Luego vendrían decenas de dulcineas más, centenares de tonterías y un éxito tan escaso en el tema de las faldas que preferí seguir con los libros y dejar este tema para más adelante. Bueno, con los libros y con la fiesta. Los templos de la marcha para un adolescente como yo en aquellos años 80 en Telde eran el Pub Mega en San Gregorio y la Alameda y el Casino en San Juan. Cuando no había suficiente presupuesto para irnos para el sur a bailar música desquiciante en alguna oscura discoteca, nos tocaba ir a alguno de estos tres sitios. Como se imaginarán, cometí algunos excesos. Como todos los pibes de entonces y los de ahora, la edad del pavo y los daños colaterales. Después del instituto, la vida me llevó por nuevos rumbos. Madrid, ir a la Facultad de Periodismo y hacer milagros con el dinero que mis padres, con mucho sacrificio, podían mandarme. Pero no fue el dinero lo mejor que me dieron. Ahora, con la perspectiva de los años, me doy cuenta de lo importante que fueron para mí sus principios. Pude haber escogido cualquier rumbo, 1001 puertas de todos los colores, pero he llegado hasta aquí, lleno de defectos, imperfecto, cayendo una y otra vez, pero con la certeza de haber luchado y dado la cara a un largo. A mi vuelta de la universidad empecé a trabajar en los medios. Por fin era periodista, el sueño de contar historias hecho realidad. Ingenuo, lleno de ilusiones y sin tener ni idea de cuál era la realidad del mundo y de mi profesión, me lancé a las calles con un
tiempos que fueron mi escuela. Compañeros como Soraya Denis, Pedro Hernández, Carmelo Ojeda me llevaron de la mano en aquellos primeros años. Pero aquel reencuentro con mi ciudad no duró mucho tiempo. Fue por el año 1998 que una patera se cruzó mi camino. Desde entonces y hasta ahora, lo que en un principio fue un compromiso profesional se fue convirtiendo en una opción personal. Lo que empezó como un trabajo acabó siendo una forma de vida. Desde entonces he dedicado miles de horas, toneladas de esfuerzo y dedicación y casi toda mi vida profesional a hacer visible lo invisible, a arrojar luz sobre una parte del mundo que casi nadie quiere ver, aquella que queda oculta a nuestros ojos por el ruido y por las luces cegadoras de nuestra propia abundancia. La inmigración nos trajo las pateras y a mí me trajo un buen motivo para creer en mi oficio, que nada tiene que ver con la fama, con el éxito social o los cotilleos rosas de los platos de televisión. Periodismo, tal y como yo lo conocí. Y empecé a viajar a África. Muchos de ustedes lo saben. He tenido la inmensa fortuna de recorrer los caminos de ese continente junto a quienes nada tienen y emprenden un viaje que no saben hasta dónde les llevará. Si morirán en el desierto o en el mar, o si llegarán algún día al otro lado. Me sumergí en los pueblos de donde salen los inmigrantes. Fui hasta Marruecos, el Sáhara, Malí, Mauritania, etc., para verlo con mis propios ojos, para intentar dar respuesta a la pregunta que nos hacíamos todos. ¿Por qué vienen? ¿Qué impulsa a toda una generación de jóvenes africanos a jugárselo todo por llegar hasta aquí? No sé si supe dar respuesta a esa pregunta, pero sí me cabe la certeza de que armado solo con mis ganas, mi libreta, mi bolígrafo y una cámara de fotos, contribuí con mi granito de arena a poner rostro y nombres y apellidos a una de las mayores tragedias que se han vivido en esta tierra. Pero ya no volví a ser el mismo. África me había mostrado lo peor, pero también lo mejor de su gente. Y me enamoré de este continente que todos llevamos en la sangre, porque todos venimos de allí. Fue algo imprevisible, un flechazo. Como decía el impenitente viajero León el Africano, en una frase que creo que se puede atribuir a cada uno de nosotros: soy hijo del camino, caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía. Busqué la verdad de las cosas y la sigo buscando. Hay un personaje de la historia, un filósofo, que me fascina. Se llama Diógenes de Sinope y vivió en la antigua Grecia. De él cuentan que dormía en un tonel y que un día, cuando Diógenes estaba tomando el sol tranquilamente, el joven Alejandro Magno, dueño de un imperio, pero que admiraba su sabiduría, se le plantó delante y le dijo: pídeme cualquier cosa. Puedo darte cuanto quiera, todo lo que un hombre pueda desear. Y Diógenes le respondió: claro que sí, quería pedirte una cosa. Apártate que me estás tapando el sol. Otra historia que se cuenta de Diógenes es que iba en una ocasión caminando por la abarrotada plaza de Atenas a plena luz del día con una lámpara de aceite en la mano. Busco un hombre, decía, mientras se tropezaba con todo el mundo. Pero si esto está lleno de hombres, le respondieron. No, busco un hombre honesto, uno que viva por sí mismo. Igual que Diógenes, siguiendo sus pasos, he cogido mi lámpara y me he esforzado en buscar la verdad que se oculta bajo la superficie. Pero todo el tiempo y esfuerzo que he dedicado a escribir sobre los que nada tienen y que un día se vieron obligados a abandonar sus países en busca de un futuro, me ha impedido seguir de cerca lo que ha pasado en esta ciudad, escribir más sobre ella, sobre su gente y sobre sus rincones. Ahora, además, ando en otros menesteres. Dice un proverbio africano que un hijo es como una piragua. Si tienes una, un día te hará cruzar el río. Yo ya tengo la piragua, que me tiene bastante entretenido, aunque ahora ando buscando el río. Por eso, por lo ocupado que he estado y que voy a seguir estando durante años, quería aprovechar esta noche y este pregón para dejar constancia de mi particular lista de agravios y deudas pendientes con mi ciudad. Le debo un reportaje a mis padres, un reportaje de esos de gente normal, digna, trabajadora. Le debo un reportaje a la arena negra de la garita, a los asaderos nocturnos, a las mareas del pino, a ese olor a mar y a ese viento, al sombrerillo y a la cueva de la Reina Mora. Le debo otro a la gente de las Renudas y del Valle de Tinama, un reportaje profundo, desde sus entrañas a las madres coraje, a los que lucharon a través del deporte, a los que se quedaron en el camino. Un reportaje que cuente la otra historia, la del combate por la vida y por la dignidad. Le debo una buena crónica a este barrio de San Juan, a sus casas señoriales, a su gente callada y laboriosa, y otro al barrio de San Francisco, a las piedras que
entrevistamos y a las que nos quieren hablar y contarnos historias, a la espadaña de su iglesia, a los rincones y a las bugambillas. Le debo un poema al barranco de los ermitas, un poema que cante como el agua de sus cascadas, al sauce, al laurel, a la retama, y un artículo a cuatro puertas, un artículo que recoja las voces de los antepasados, que las rescate para siempre y que evite que este lugar mágico y de poder siga sumido en el olvido triste. Le debo también un reportaje de colmillo afilado a quienes nos han faltado el respeto, a quienes vengan de donde vengan o se llamen como se llamen, un día se llenaron los bolsillos con lo que era de todos. Un reportaje que no se doble, que duela, para que nunca nadie vuelva a torcer en su propio beneficio la ley y las buenas costumbres. Y le debo no un reportaje, sino una novela entera a la historia de esta ciudad, a Matías Zurita, a la Bruja de Tara, a los esteleros, a don Pedro Cabrera, a don Francisco Peña, al cólera morbo, al casino, a los ingenios de azúcar y a los conquistadores, al repartimiento del Valle de los Nueve, a las mujeres de manto y toquilla, a los laureles de India y a los arcabuces, a la banda municipal y a las lavanderas, al Cristo de Telde y a la iglesia de San Juan. Nunca se sabe, quizá algún día tenga el tiempo y la inspiración para saldar algunas de estas deudas. De momento, quería despedirme dándoles las gracias por estar ahí, por haber escuchado lo que hoy quería contarles y pidiéndoles solo una cosa. En mi viaje por África he aprendido el verdadero valor de la palabra hospitalidad. Telde se puede enorgullecer de haber tenido uno de los primeros hospitales de Canarias, en cuya ermita nos encontramos esta noche, sobre el mismo suelo que pisamos. La raíz de ambas palabras, de ambos conceptos, hospital y hospitalidad, es la misma. Abrir las puertas al otro. Pensar que en realidad no es otro, sino que eres tú mismo y que son tus ojos, tu mirada, los que te confunden. En realidad, el otro eres tú. Solo hay una manera de tratar como Dios manda al que viene de tierra lejana. Acogerlo, protegerlo, darle de comer y desearle buen viaje. Las sociedades humanas son hijas del mestizaje. Y es de la aportación constante de gente venida de otros lugares como se construye un mundo mejor. El escritor, investigador y filósofo maliense, Amadou Hampâté-Bâ, lo decía mucho mejor que yo con esta frase: la belleza de una alfombra reside en la diversidad de sus colores. Hoy vivimos una época de turbulencia. El mundo que muchos de nosotros hemos conocido desaparece ante nuestros ojos. Nos parece que ha pasado mucho tiempo, pero esta noche se cumplen 6 meses exactamente del momento en el que el joven vendedor de frutas y verduras tunecino Mohamed Bouazizi se inmoló por el método de quemarse al bonzo en Sidi Bouzid, encendiendo la chispa de la revolución frente a la dictadura y la tiranía, incendio que se propagó luego a Egipto, a Libia y a otros países árabes y africanos. Pero la siguiente estación de este tren imparable es Europa, atravesando el Mediterráneo, en concreto Grecia y España. Y nadie se puede sorprender. Hemos desvirtuado la democracia. Hemos arrebatado a la gente el poder real de decidir. Muchos de los representantes que elegimos, que cobran de nuestro trabajo y esfuerzo y que deberían representarnos, solo se representan a ellos mismos. El mundo está patas arriba. Y más que bastante, los bancos engrosan sus beneficios. Y la gente normal, los de siempre, pagamos el pato de una crisis a las que nos han arrastrado por su codicia. Los inmigrantes fueron los primeros en sufrir en España un grave deterioro de las condiciones laborales. Los teníamos y los tenemos en la esclavitud. Y nos pareció normal. Bueno, son extranjeros, no tienen papeles, no son ciudadanos, como nosotros pensábamos. Pero ahora nos ha tocado el turno a nosotros. El paro galopante, la corrupción, incrustada en las administraciones públicas como un cáncer, la desaparición de pequeñas empresas, la pérdida de puestos de trabajo. Ahogadas estas empresas por un sistema que vampiriza al pequeño para satisfacer al pez grande. La desprotección de los trabajadores. Una vez que permitimos que ocurriera con unos pocos, abrimos la puerta para que nos ocurriera a todos nosotros. Indignados como para no estar bien. Y cuidado con lo que nos venden en los grandes medios de comunicación. Esos que se llenan la boca hablando de defensa de las libertades, que no hacen sino perpetuar un sistema que nos lleva al precipicio, que beben de las mismas fuentes que el poder, que cohabitan con él, que lo justifican y protegen. Busco un hombre, decía Dios. En algunos momentos de mi vida, ya termino, he tenido que elegir entre la estabilidad y la aventura, lo seguro y lo improbable, el dinero o el placer, la casa o la calle, el sólido presente o el incierto futuro, la monotonía o la agitación, el poder o la gente normal y sencilla. Y siempre, casi siempre, elegí lo segundo. Y en esos momentos en los que podía haber un asomo de duda, me aferraba a la letra de este poema del que
pero también la alegría suficiente para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. El gran Atahualpa Yupanqui lo decía así: no sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce la luz. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar la soncera del que vuela los gallinas. No me arrimo así nomás a los jardines floridos. Sin querer, vivo el vertido para no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Tal vez alguien haya rodado tanto como rodé yo, pero le juro, créamelo, que vi tanta pobreza que yo pensé con tristeza: Dios por aquí no pasó. Si uno pulsa la guitarra para cantar coplas de amor, de potros, de domador, del cielo y de las estrellas, dicen: qué cosa más bella, si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alertas y el rico bicha a la puerta y se aleja reculando. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy y así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Aunque canto en todo rumbo, tengo un rumbo preferido. Siempre canté estremecido las penas del paisanaje, la explotación y el ultraje de mis hermanos queridos. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar. Pues donde vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, y aunque chamusquen quizá mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. Gracias, paisanos, y a disfrutar del cielo.